Era tarde, como casi siempre, y yo estaba en la oficina, metida de lleno en el cierre del trimestre. Las pantallas brillaban con números y gráficos, los ordenadores zumbaban suavemente, y el olor a café recalentado se había vuelto parte del ambiente. Sentía esa satisfacción tranquila que da saber que has hecho un buen trabajo, sobre todo con Global Innova SA, nuestro cliente estrella. Ese cliente era mi orgullo. Mientras revisaba los movimientos de presupuesto detallados de Global Innova, algo me saltó a la vista. Unas facturas y transferencias recientes hacia un proveedor desconocido, Soluciones Estratégicas SRL, no cuadraban para nada con los servicios que solíamos ofrecer. La cantidad era importante, y el concepto de las facturas era vago, demasiado general. Pero lo que más me llamó la atención fue lo seguidas que eran y lo mucho que se repetían. Intenté buscar Soluciones Estratégicas SRL en nuestros registros internos de proveedores aprobados. Nada. No aparecía por ningún lado. Una pequeña punzada de inquietud me recorrió. ¿Sería un proveedor nuevo del que no me habían avisado? ¿O quizás solo un error administrativo? Quise creer que era lo segundo, pero algo dentro de mí me decía que no. Con el acceso que tenía como ejecutiva senior, decidí investigar un poco más a fondo. Empecé a cruzar datos, a revisar correos antiguos de Fabricio, mi jefe, buscando cualquier mención o referencia a esa empresa. Y entonces, empecé a ver un patrón. Global Innova SA había reducido su presupuesto directo con nuestra agencia y, curiosamente, Soluciones Estratégicas SRL había aumentado sus ingresos en paralelo con el mismo cliente. Los conceptos de sus facturas, aunque escritos de forma diferente, muchas veces se parecían sospechosamente a servicios que nosotros, la agencia, solíamos ofrecer. Una búsqueda rápida en el Registro Público de Empresas de Córdoba me dio la respuesta. Soluciones Estratégicas SRL había sido creada hacía menos de un año y su socio gerente era Fabricio. Ahí estaba, su nombre completo, su DNI, todo coincidía. Sentí un escalofrío que me subió por la espalda. La pantalla de mi monitor se convirtió en un espejo de la rabia y el asco que sentía. Fue como un golpe en el estómago, una puñalada por la espalda. No era solo un cliente perdido, era una traición calculada, un robo orquestado directamente por mi propio jefe. Usó la relación que yo, Daniela García, había construido con tanto esfuerzo, como un puente para su fraude. Me sentí usada, manipulada, como una tonta. La magnitud de su deslealtad me dejó sin aliento. Me costaba respirar. Apagué la pantalla del ordenador. La oficina, que antes zumbaba, ahora estaba en un silencio absoluto, solo interrumpido por el latido furioso de mi propio corazón. Miré por la ventana oscura de Córdoba, la ciudad indiferente a la podredumbre que acababa de descubrir. El aire frío de la noche se colaba por el cristal. La gravedad de la situación me inundó por completo. Fabricio no solo me quitó un cliente, me robó mi trabajo, mi reputación, mi futuro. Y lo peor de todo es que nadie más parecía saberlo. Era un fraude descarado, era personal, y no iba a quedarse así. El café en la mesa de mi departamento ya estaba frío, y mi mirada seguía perdida en algún punto invisible. La revelación de anoche me perseguía sin piedad. No había podido dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía el nombre de Fabricio al lado del de Soluciones Estratégicas SRL, y un nudo me apretaba en el estómago. Empecé a repasar mi carrera, como si fuera una película vieja. Recordaba mis primeros días en la agencia, llena de ambición, de ganas de comerme el mundo, las incontables noches trabajando hasta tarde, los fines de semana sacrificados, todo para construir algo. Y Global Innova SA, ese cliente que me había costado sangre, sudor y lágrimas conseguir y mantener, era la prueba de todo eso. Recuerdo las negociaciones difíciles, las campañas exitosas que lanzamos, la confianza que me gané con la dirección de Global Innova. Ese cliente no era solo una cuenta más, era la joya de mi corona, la prueba de mi valía profesional. Me había esforzado hasta el límite para que ese cliente confiara en Daniela García y en la agencia. Pensé en la lealtad. Siempre di el 150%, no solo a la agencia, sino también a mis jefes. Confiaba en que mi esfuerzo sería reconocido,
que mi trabajo duro me llevaría a donde quería ir. Ahora me sentía estúpida por haber sido tan ingenua. Por haber creído que la gente jugaba limpio, o al menos, que no te apuñalaría por la espalda de esa manera. Y no era solo la parte profesional. Reflexioné sobre lo que había dejado de lado en mi vida personal por esta carrera. Relaciones que se enfriaron porque siempre estaba ocupada, viajes pospuestos, el sueño de una casa propia que siempre parecía un paso más cerca con cada éxito profesional. El dinero que generaba Global Innova era la base de mi crecimiento, de las bonificaciones que me acercarían a mis metas personales. Era mi futuro, en cierta forma. Ahora veía con una claridad escalofriante cómo Fabricio, con su sonrisa falsa y sus promesas vacías, se fue infiltrando lentamente en mi relación con el cliente. Usaba su posición para sembrar dudas o desviar la atención. Cada vez que decía, déjame a mí con eso, Daniela, yo lo manejo, lo veía como una ayuda, no como el principio de su plan para robarme. El camino que había trazado para mí misma dentro de la agencia, una posible promoción a directora comercial, se veía de repente como un espejismo en un desierto de traición. Tantos años, tanta energía. ¿Para qué? ¿Para ser el peldaño en la escalera de un cínico como Fabricio? No, esto no es justo. Esto no puede quedarse así. La indignación empezó a desplazar el dolor, a empujarlo a un lado, haciéndole espacio a algo más duro. Me sentía sola, completamente sola. ¿En quién podía confiar? La red de Fabricio dentro de la agencia podía ser más grande de lo que imaginaba. Compartir esta información con la dirección sin pruebas contundentes sería arriesgar mi propia posición, ser vista como una empleada resentida o celosa. Él era el jefe, yo solo una ejecutiva senior, por más que fuera una de las mejores. Mentalmente, repasaba una y otra vez la importancia de Global Innova para el portafolio de la agencia, y por ende, para la estabilidad de muchos de mis colegas. El fraude de Fabricio no solo me afectaba a mí, debilitaba a la empresa y ponía en riesgo empleos. No, era solo mi batalla. Era la batalla de la agencia, aunque ellos no lo supieran aún. El dolor se cristalizó en una rabia helada. Ya no había lágrimas ni lamentaciones, solo una determinación incipiente, pero firme, de que el descaro de Fabricio no quedaría impune. La idea de rendirme ni siquiera cruzaba mi mente. No, esto no iba a terminar así. Pocos días después de aquel descubrimiento, recibí una llamada. Era el director de marketing de Global Innova, el mismo cliente con el que tenía una relación tan buena. Me preguntó por referencias de un nuevo equipo creativo que Fabricio le había mencionado, insinuando que ya no trabajarían con el equipo actual, el mío. Fue una excusa torpe, se notaba a leguas, para justificar el desvío. Esa llamada fue como una ducha fría, y justo antes de que sonara el teléfono, había notado algo inquietante. Mi equipo, el que gestionaba la cuenta de Global Innova, había sido discretamente reducido. 2 diseñadores y un especialista en SEO habían sido reasignados a proyectos menores sin ninguna explicación clara. Ahora todo encajaba. Fabricio estaba desmantelando mi estructura, quitándome gente, para justificar que Global Innova necesitaba otro tipo de agencia, es decir, la suya. Estaba preparando el terreno para su robo descarado. La mezcla de la llamada del cliente y la confirmación de que estaba desmantelando mi equipo me golpeó con la fuerza de un tsunami. Esto no era solo un robo, era un intento de anularme profesionalmente, de hacerme parecer incompetente, de borrar mi trabajo. La furia que había estado burbujeando dentro de mí se desbordó, pero de una manera extraña, controlada y escalofriante. No grité, no lloré. Solo sentí un frío intenso en el pecho. Me senté en silencio en mi escritorio. Mis manos me temblaban un poco, pero mi mente estaba más lúcida que nunca. El dolor se había transformado en una resolución fría y calculadora. No había vuelta atrás. No había forma de dejar pasar esto. Fabricio debía pagar por lo que había hecho. No por venganza personal, no solo por eso, sino por la injusticia, por la deslealtad, por el fraude. Me juré a mí misma que recuperaría lo que me había sido arrebatado y que expondría a Fabricio por lo que era. Mi venganza no sería impulsiva ni emocional, sería estratégica, metódica y devastadora,
Me convertiría en la arquitecta de mi propia justicia. No sabía cómo lo haría, pero sabía que lo haría. Empecé a esbozar mentalmente una línea de acción general: recopilar, evidenciar, exponer. Sabía que necesitaba un arsenal de pruebas irrefutables. Las palabras de Fabricio no valdrían nada frente a los hechos. A partir de ese día, proyecté una calma engañosa. En el trabajo, seguía siendo eficiente, incluso más atenta a los detalles que antes. Ahora observaba todo con una nueva lente, la de una estratega. Fabricio me veía igual, quizás un poco decaída, lo que él interpretaba como resignación, como si me hubiera dado por vencida. Ese fue su error fatal. Fabricio cree que me ha quebrado. Cree que me he resignado. Qué equivocado está. Solo estoy reuniendo mis herramientas. La cazadora silenciosa acaba de despertar. Cerré los ojos por un instante, visualizando la partida de ajedrez que estaba por comenzar. Sabía que estaba jugando contra un tramposo, alguien que no respetaba las reglas, pero yo las conocía, y ahora también conocía sus excepciones. Mi dolor se había convertido en mi motor, mi rabia en mi combustible. Cada respiración era un paso más en mi plan. A partir de ese día, mi rutina cambió por completo. Ya no era solo una empleada. Me había convertido en una especie de detective en mi propia oficina. Empecé mi recolección de pruebas de forma metódica, silenciosa, como una hormiga que va juntando migas. Usaba las horas extra, cuando la oficina estaba casi vacía, y solo se oía el tecleo ocasional de algún compañero, que también se quedaba hasta tarde. Mi conocimiento profundo de los sistemas internos era mi mejor herramienta. Accedía a bases de datos, de clientes, historiales de proyectos y, lo más importante, a correos electrónicos antiguos. Buscaba contratos originales de Global Innova, esos acuerdos de servicio que habíamos firmado al principio, los reportes de desempeño de mi equipo, que mostraban lo bien que lo habíamos hecho. Mi objetivo era claro. Tenía que probar la relación de Fabricio con Soluciones Estratégicas SRL y, sobre todo, el desvío sistemático de fondos. Fui reuniendo, poco a poco, cada pieza del rompecabezas. Conseguí los contratos originales con Global Innova que demostraban nuestra relación preexistente, la que yo había construido. Luego encontré las facturas y recibos que Global Innova había pagado a nuestra agencia, y las comparé con las sospechosas facturas que Soluciones Estratégicas SRL les había pasado al mismo cliente. La diferencia en los conceptos, las fechas, todo gritaba fraude. También rastreé historiales de transferencias bancarias que probaban el flujo de dinero, como el dinero de Global Innova pasaba de nuestra agencia a la LLC de Fabricio. Los correos electrónicos fueron una mina de oro. Encontré mensajes de Fabricio con el cliente donde sutilmente preparaba el terreno para el cambio, insinuando la necesidad de nuevas soluciones o equipos especializados. Incluso descubrí algunos donde se comunicaba desde direcciones que, aunque no eran directamente de su LLC, estaban claramente relacionadas con ella, una capa más de su engaño. Y, por supuesto, tenía los registros de la reducción de personal en mi equipo asignado a la cuenta, sin ninguna justificación aparente en ese momento, pero ahora tan obvia. Mientras juntaba todo esto, empecé a ver los patrones de Fabricio, su arrogancia, lo descuidado que era al no borrar todos los rastros, su confianza excesiva en que nadie se daría cuenta de su habilidad para manipular a los demás. Se sentía intocable. Yo sabía que esa impunidad era el veneno que ciega a los villanos, haciéndolos cometer errores. Y él había cometido muchos. No solo recopilé, organicé. Creé un dossier, tanto digital como físico, meticulosamente estructurado. Cada documento estaba etiquetado, fechado y contextualizado para que cualquiera que lo viera entendiera la historia completa. Lo nombré internamente el dossier de Cronos, porque el tiempo y estas pruebas iban a revelar la verdad. La protección y la discreción eran lo más importante. Guardé copias de seguridad en lugares seguros, fuera de la oficina, encriptadas. Usé mi ordenador personal, que era más seguro, para trabajar en ello. Fabricio no debía sospechar nada en absoluto. Si se enteraba de lo que estaba haciendo, todo se iría al traste.
Mientras construía mi caso, pensé en quiénes, fuera de la agencia, tendrían el poder y la integridad para actuar sobre esta información. El auditor externo de la agencia era una figura imparcial y con autoridad para investigar irregularidades. Y, crucialmente, necesitaba a alguien dentro de Global Innova, alguien con acceso a las finanzas y con la suficiente curiosidad o rectitud para no ignorar lo que vería. Decidí que no podía entregar el dossier yo misma en persona, al menos no al principio. Necesitaba que la evidencia hablara por sí misma, sin que pareciera una queja personal de una empleada despechada. Así que, planeé enviar el dossier de manera confidencial y, si era posible, anónima, o al menos con la condición de total confidencialidad al principio, a esos dos puntos clave: el auditor externo de nuestra agencia y un contacto de confianza en el departamento de contabilidad de Global Innova. Alguien que, al ver las inconsistencias, no tendría más remedio que actuar. No necesito un aplauso. Solo necesito que la verdad salga a la luz, y que el peso de esa verdad caiga sobre Fabricio. El dossier estaba listo. Cada pieza de evidencia era un arma cargada. Me sentía extrañamente tranquila. La ansiedad que me había carcomido durante semanas había sido reemplazada por la fría concentración de una estratega. La trampa estaba tendida, solo faltaba activarla. Elegí el momento preciso, como si estuviera calculando el lanzamiento de una campaña importante. Era un lunes por la mañana temprano, y me aseguré de estar fuera de la agencia. Fui a un café tranquilo, lejos de todo lo que pudiera relacionarme con mi oficina. Desde ahí, con una conexión segura, envié los dossiers digitales. El primero, al auditor externo de la agencia. El segundo, y este era crucial, al contador principal de Global Innova, un tal Miguel. Lo conocía de algunas reuniones. Tenía fama de ser meticuloso y muy recto. El correo que acompañaba los dossiers era conciso. No lo firmé con mi nombre, pero tampoco era completamente anónimo. Puse una nota discreta pidiendo total confidencialidad al principio e invitaba a revisar la documentación adjunta con la máxima urgencia, debido a irregularidades graves que afectaban a ambas empresas. No necesitaba añadir más. Las pruebas hablarían por sí mismas. Una vez que los clics de envío resonaron en el teclado de mi portátil, volví a la agencia, fingiendo la normalidad más absoluta. El resto del día fue una mezcla extraña de tensión contenida y una especie de liberación. La primera pieza de ajedrez se había movido. Ahora, solo quedaba esperar las reacciones. Observé a Fabricio esos días. Él seguía igual, o quizás incluso más confiado, más arrogante de lo habitual. Se paseaba por la oficina con esa sonrisa de autosuficiencia, dando órdenes, haciendo chistes. No tenía ni la más mínima idea del huracán que se aproximaba. Era como ver a un niño jugar con fósforos, sin saber que está sobre un barril de pólvora. Días después, empezaron los primeros signos, las primeras grietas en la fachada. El auditor externo hizo una visita a la agencia, supuestamente rutinaria, pero sus preguntas a Fabricio eran más incisivas de lo normal. Se centraban mucho en la gestión de cuentas clave y en el uso de proveedores externos. Fabricio se mostró irritado. Lo vi gesticular, con impaciencia, desestimando las preguntas como si fueran pura burocracia, papeleo sin importancia. Pero yo sabía que no lo era. Mientras tanto, en Global Innova, el contador Miguel había encontrado las inconsistencias fiscales gracias al dossier que le envié. La magnitud del desvío y las implicaciones legales lo alarmaron de verdad. Empezó a presionar a Fabricio con llamadas y correos. Este último, alertado por las preguntas de Miguel y las del auditor, empezó a entrar en pánico. Lo noté. Su sonrisa se volvió más forzada, sus pasos más rápidos, sus llamadas telefónicas más frecuentes y susurrando. Se dio cuenta de que algo andaba muy mal. Fabricio intentó algunas contramedidas, pero eran torpes. Lo vi intentando borrar mensajes incriminatorios en su correo y en el sistema de la agencia. Se acercó a algunos de mis colegas, intentando coaccionarlos para que firmaran declaraciones falsas o minimizando la situación, presentándola como un cambio de estrategia de cliente o una reorganización interna. Desde la distancia, y con una calma que me sorprendía a mí misma, observé sus movimientos desesperados. Cada uno de ellos solo confirmaba que mi plan estaba funcionando y que las pruebas que había enviado eran más que suficientes para resistir sus patéticos intentos de limpieza. Ya era tarde para él.
La pieza clave de todo este engranaje fue el contador de Global Innova, Miguel. Después de revisar mi dossier y de ver las inconsistencias fiscales evidentes, evasión de impuestos, declaraciones fraudulentas, decidió escalar la situación. No solo informó a la dirección de Global Innova, sino que, por su deber legal, presentó una denuncia formal ante la Autoridad Tributaria Argentina, la AFIP. La intervención de la AFIP fue el giro que había esperado, aunque no había podido garantizar al 100%. Esto elevó el conflicto a un nivel legal ineludible. Ya no era solo un problema interno de la agencia o del cliente, era un fraude fiscal en toda regla. Fabricio subestimó mi paciencia y mi inteligencia, y lo más importante, subestimó el poder de la verdad. Pensó que podría borrar sus rastros, pero la verdad siempre encuentra un camino, y en este caso, ese camino se llamó AFIP. La trampa estaba completamente activada. Las consecuencias ya no eran meras amenazas. Se estaban materializando, un goteo lento pero constante. Las llamadas de la AFIP empezaron a sonar en la agencia. El juego había terminado para Fabricio, aunque él, en su arrogancia, aún no lo supiera del todo. El golpe final para Fabricio no tardó en llegar. Una mañana, lo vi entrar a la oficina con una cara que nunca le había visto antes. Su piel estaba pálida, y sus ojos, normalmente llenos de arrogancia, ahora reflejaban un pánico puro. Tenía un sobre en la mano, un sobre oficial. Era la citación de la AFIP, la Autoridad Tributaria Argentina. Pedían documentación sobre Soluciones Estratégicas SRL y, lo que era peor para él, sobre sus operaciones con Global Innova SA. En ese momento, supe que todo había terminado para él. El shock fue palpable, incluso a la distancia. Su rostro se descompuso por completo al darse cuenta de la gravedad del problema. Ya no era una queja interna, era una investigación oficial con implicaciones penales. La dirección de la agencia, que ya estaba alertada por el auditor externo y las preguntas crecientes, convocó una reunión urgente. Fabricio fue llamado a dar explicaciones. Lo escuché desde mi cubículo, intentando negar todo, balbuceando excusas, intentando culparme a mí, Daniela García, por una mala interpretación o un error administrativo. Pero sus excusas eran débiles, casi ridículas, frente a las preguntas incisivas que le hacían, y sobre todo, a la mención constante de la AFIP. Ya no había vuelta atrás. El clímax de todo esto llegó unos días después con una reunión de conciliación. No era una reunión cualquiera. Estaban todos. La dirección de la agencia, el director de marketing de Global Innova, Miguel, el contador de Minutes and Statistics, Global Innova, el auditor externo, e incluso representantes de la AFIP, y por supuesto, Fabricio, sentado en un extremo de la mesa, y yo, Daniela García, en el otro, como testigo clave. La tensión en la sala era tan espesa que casi se podía cortar con un cuchillo. Al principio, Fabricio intentó desvirtuar las acusaciones. Habló de errores contables, de confusión de roles, de malentendidos. Intentó presentarse como una víctima de la burocracia o de un problema de comunicación. Pero yo estaba lista. Con calma y una autoridad que me sorprendió a mí misma, intervine. No levanté la voz. No hice drama. Simplemente presenté el dossier que había estado preparando meticulosamente. No solo lo entregué, lo proyecté en la pantalla grande de la sala de reuniones. Cada contrato, cada factura, cada correo electrónico. Mostré los contratos originales con Global Innova, los acuerdos de servicio, luego las facturas de nuestra agencia, y al lado, las facturas sospechosas de Soluciones Estratégicas SRL, al mismo cliente, con conceptos vagos, montos inflados. Proyecté las tablas comparativas de desvío de fondos, donde se veía claramente cómo el presupuesto de Global Innova se reducía con nosotros y aumentaba, al mismo tiempo, con la LLC de Fabricio. La evidencia era irrefutable. Cada diapositiva era un clavo en su ataúd. El rostro de Fabricio era un poema de desesperación. Intentó refutar, balbuceó incoherencias, dijo que eran documentos falsificados. Pero para cada una de sus mentiras, yo tenía una respuesta documentada. Aquí está el registro de IP desde donde se envió este correo, Fabricio.
Coincide con tu ordenador de la oficina. Aquí está el extracto bancario que muestra la transferencia a tu cuenta personal, Fabricio, después de que Soluciones Estratégicas SRL recibiera el pago. La AFIP, con los datos ya cotejados por el contador Miguel de Global Innova, requirió documentación adicional, que Fabricio, por supuesto, fue incapaz de proporcionar. El peso de las pruebas era aplastante. No había argumentación creíble, solo el silencio de su derrota. La dirección de la agencia, ante la evidencia tan contundente y la presión de la AFIP, no tuvo otra opción. Fabricio fue desvinculado de la empresa de forma inmediata y sumaria, con un despido con causa justificada. No hubo negociación, no hubo indemnización. Se inició un proceso legal interno para recuperar los fondos que había desviado. Las consecuencias legales no tardaron. La LLC de Fabricio, Soluciones Estratégicas SRL, fue suspendida por la autoridad tributaria, iniciando una investigación exhaustiva por fraude fiscal y lavado de dinero. Sus activos fueron congelados. Su imperio de papel se desmoronó en cuestión de horas. La noticia se esparció como pólvora por la oficina. El shock inicial se convirtió en indignación, y para muchos, en un alivio silencioso. Los colegas que Fabricio intentó coaccionar ahora respiraban tranquilos, mirándome con una mezcla de respeto y asombro. Algunos vinieron a darme las gracias en secreto. Lo hizo por codicia, por una falsa sensación de poder. Pero olvidó que en este juego, los papeles son más poderosos que las palabras. Y yo los guardé todos. Vi a Fabricio salir de la agencia por última vez. Su figura, antes tan imponente, ahora estaba encogida, su mirada perdida. Pasó por mi lado sin mirarme, sin atreverse a levantar la vista. Su caída fue pública, humillante y definitiva. La justicia, fría y calculada, había llegado. Después de mi sentencia, todo el revuelo de ver a Fabricio salir de la oficina con el rabo entre las piernas, las cosas empezaron a cambiar. Y no solo para él, sino para mí, Daniela García, y para la agencia. Lo primero, y lo que más me alegró, fue la llamada de Global Innova CA. El director de marketing me llamó directamente, no a la dirección, sino a mí. Me dijo que, después de todo lo que había salido a la luz, querían volver a trabajar con nuestra agencia, pero esta vez, bajo mi gestión directa. Confiaban plenamente en mí, en mi integridad, en que yo había actuado correctamente. Fue una victoria que me supo a gloria, no solo profesional, sino muy personal. Era como recuperar algo que me habían robado a plena luz del día. La dirección de la agencia, para compensar el daño y supongo para reconocer mi valentía, o quizás para asegurarse de que no me fuera con mis habilidades a la competencia, me ofreció una promoción. Me nombraron directora de cuentas senior y me dieron la tarea de reestructurar toda el área comercial. Me dieron el presupuesto, el equipo que necesitaba y carta blanca para hacer las cosas a mi manera. Mi carrera, esa que Fabricio intentó destruir para construir la suya, ahora florecía más fuerte que nunca. Era una sensación de justicia, de que el esfuerzo y la honestidad, al final, sí que dan frutos. Mientras tanto, las cosas para Fabricio se ponían cada vez más feas. La investigación de la AFIP sobre su LLC, Soluciones Estratégicas SRL, se endureció. No era solo un despido. Se enfrentaba a multas cuantiosas, a posibles cargos penales por fraude fiscal y lavado de dinero. Su reputación estaba arruinada para siempre en la industria. No solo había perdido su trabajo, había perdido su futuro, y todo por su propia avaricia. Su nombre ahora era sinónimo de engaño, y en un sector tan pequeño como el nuestro, eso es una sentencia de muerte profesional. Todo este viaje no fue fácil, para nada. Tuve noches sin dormir, momentos de miedo, de dudas, pero me hizo más fuerte, más astuta. Aprendí que la lealtad, para que funcione, tiene que ser mutua, que no puedes darlo todo sin esperar lo mismo, o al menos, sin esperar que no te apuñalen por la espalda, y que la vigilancia es una virtud, sobre todo en un entorno donde algunos están dispuestos a todo por dinero. Ya no soy la misma ejecutiva confiada, y quizás un poco ingenua, de antes. Ahora soy una líder experimentada, forjada en el fuego de la traición y la lucha por lo que es justo. Me robaron la cuenta para llenarse los bolsillos. Los papeles que guardé los devolvieron al dueño legítimo. La justicia es un plato que se sirve frío,
pero que nutre el alma de quien lo mereció. Mi historia, la historia de Daniela García, se ha convertido en un precedente aquí en la agencia. Es una advertencia silenciosa para futuros Fabricios. La cultura de la empresa ha empezado a cambiar, valorando la integridad y la ética por encima de las apariencias o los resultados a cualquier costo. La gente ahora sabe que hay límites y que si los cruzas, alguien podría estar viendo y guardando los papeles. Y así, amigos de Café Frío y Venganza, fue como una traición calculada terminó en la caída de un hombre que creyó estar por encima de todos. Fabricio pensó que podía construir un imperio sobre mi esfuerzo, sobre el trabajo de Daniela García, pero olvidó que los cimientos de la verdad son inquebrantables y que los papeles, cuando se guardan correctamente, siempre vuelven a sus legítimos dueños. Hoy, mi café no solo está frío, está helado y sabe a victoria. Ahora, quiero saber de ustedes. ¿Alguna vez te han robado el trabajo, la idea o el cliente? ¿Te has sentido traicionado en tu propio entorno laboral? Quiero escuchar tu historia. Déjame un comentario abajo contándome tu experiencia, o si quieres ver más casos como el mío, el de Daniela García. No olvides darle me gusta a este video, compartirlo con ese colega que necesita una dosis de justicia, y lo más importante, suscríbete al canal para no perderte ninguna de nuestras historias de venganza profesional. Recuerda, la verdad siempre sale a la luz, y a veces solo necesita un empujón de alguien que no teme desenterrarla. Al final de este video verán una placa. Dirá Café Frío y Venganza, con los hashtags Final Laboral, Venganza Profesional y Justicia Kármica. Y claro, los iconos para que den like, se suscriban, compartan y comenten. Nos vemos en la próxima historia.